Dios les bendiga, hermanos. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nos permite nuevamente tener un día más de vida. Gracias al dador de la vida, porque Él es bueno, Él es fiel y es verdadero. Esta mañana el Señor quiere hablar con nosotros y te hace un llamado. A cada uno de nosotros Él nos hace un llamado, y el llamado es que salgamos del cautiverio. Por eso vamos a ir al libro de Zacarías, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Y dice la palabra del Señor: Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre, habla a este joven, diciendo: sin muros será abatida Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego de derredor, y para gloria estaré en medio de ella, dice Jehová de los ejércitos. Huid a de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron. Porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque he aquí, yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos. Y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calla toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos esta mañana, Señor de la gloria, que seas tú tocando nuestros corazones, nuestra mente, nuestra alma, tocando todo nuestro ser, hablando a cada uno de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Y ahí en donde tú estás, Dios está contigo, hablándote esta mañana, porque los que escuchan su voz son ovejas de su prado. Nosotros somos ovejas de su prado y hoy escuchamos su voz. Dios te está llamando, hermano, amigo, familia. Dios te llama y te dice que salgas de la cautividad. ¿Qué podríamos entender como cautividad? Cautividad significa el pecado del mundo. Cautividad significa lo que te lleva cautivo a ser desobediente delante del Padre,
delante del Hijo, delante de su Santo Espíritu. Tú y yo debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Tú y yo debemos de aprender a ser obedientes a Él, porque Él es fiel y verdadero. Él te creó. Él creó los cielos y la tierra. Él nos ha creado a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Tú no te pudiste crear a ti mismo. Tú fuiste formado en el vientre de tu madre. ¿Quién te formó en el vientre de tu madre? Se llama Jehová de los ejércitos. Ahí fuiste formado. Ahí fuiste inicialmente creado por Dios. Es un proceso en el cual llevamos 9 meses en el vientre de nuestra madre para estar formados en su plenitud. Allí es donde Dios te creó. Allí es donde Dios te formó y te dio vida para que sigas el camino de la vida, para que sigas el camino de la verdad. Aquí estaba sucediendo algo. Zacarías dice: alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón tenía en su mano un cordel de medir. Nosotros debemos de ver el reino de Dios y su justicia. Esta es la justicia de Dios. Dios tenía a un ángel, a un varón en su mano, un cordel de medir, y estaba midiendo la anchura y la longitud del pueblo. Por eso le preguntó Zacarías y le dijo: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo. El ángel de Jehová estaba hablando con él. Y otro ángel salió al encuentro y le dijo: corre, habla a este joven diciendo: sin muros será abatida Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Sin muros será abatida. Nosotros debemos de edificar casa a Jehová. Debemos de levantar los muros. Los muros son la palabra de Dios, la fe, la confianza que debemos de tener en Dios. Debemos de llenarnos de la palabra de Dios, porque esta es la que va a hacer que levantemos los muros y que al levantar los muros el Espíritu de Dios habite en medio de nosotros. Por eso dice: sin muros será abatida Jerusalén. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo abatidos? ¿Cuántos de nosotros estamos sintiendo muchas cosas como enfermedades que nos abaten? La tristeza que llega a abatirte, la escasez que te abate. No has levantado los muros de Jerusalén. Los muros de la cautividad deben de caer. El pecado debe de caer. El pecado debe de ser destruido en tu vida y levantar los muros de Jehová en tu vida. Por eso dice que sin muros será abatida Jerusalén. Nosotros estamos siendo abatidos por no tener la confianza en Dios, por no levantar casa a Jehová, por no levantar y edificar esta casa a Dios. Debemos de edificar esta casa a Jehová, a Jesús, el Espíritu Santo, para que more en medio de nosotros. Y dice: a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio
de ella. A Saúl, Dios le dio una orden que fuera a destruir un pueblo, que fuera a destruir el reinado de Amalek. Y Amalek representa los deseos de la carne. Y Amalek representa que no tenemos muros, porque la carne es débil. Y muchos se apoyan bajo la carne para poder pecar y decir, ay Señor, es que la carne es débil. Claro que la carne es débil, pero está débil porque no se ha fortalecido en Cristo, porque Cristo es mi fortaleza. Dios es mi roca y mi salvador. Jehová de los ejércitos es quien me salva del pecado, el que me limpia del pecado y me corrige y me hace caminar en santidad. Pero no queremos eso porque nosotros somos obedientes a los deseos de la carne. Por lo tanto, Saúl no destruyó todo lo que tenía Amalek, todo el reinado de Amalek, aún los animales, las vacas más esbeltas, que estaban más fortalecidas. Esas vacas se trajo ese ganado. Por eso dice, y se trajo al rey de los amalecitas, al rey de Amalek, se trajo al rey de la carne y a todo su ganado. Por lo tanto, Dios le dijo que había pecado y que no había hecho su voluntad. Por eso Dios quiere que tú y yo hagamos su voluntad esta mañana, que nos llenemos de su palabra para levantar el muro de Dios en nuestras vidas. ¿Y cuál es ese muro de Dios en nuestras vidas? Oiga lo que dice el 5. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, muro de fuego alrededor nuestro. El fuego de Dios alrededor nuestro. Su presencia alrededor nuestro. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El fuego de Dios es la sombra del Omnipotente. Ese fuego es el que tú y yo debemos de tener aquí en la tierra. La protección de Dios, la protección divina. Debemos de buscar la santidad a Dios. A todos nos conviene vivir en santidad. A todos los que estamos aquí en la tierra nos conviene vivir en santidad. Nos conviene vivir conforme a los estatutos, a las ordenanzas, a sus mandamientos, a todo lo que está establecido en la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque la palabra de Dios es ley, porque la palabra de Dios es su justicia, y todos los que habitan y viven conforme a su justicia, Dios los prospera. Y va a prosperar tu alma, y va a prosperar tu vida, y sanará tu tierra. Sanará todo aquello que está alrededor tuyo. Pero es necesario que tú y yo nos sometamos a la voluntad del Padre para poder hacer lo que Dios dice, para que podamos establecer su reino en este lugar. Por eso Jesús decía que el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús dice que el reino de los cielos se ha acercado, le dijo a aquella mujer que la habían encontrado en adulterio: vete y no peques más. Que ya no habite el pecado en tu corazón, porque ese pecado es el que te lleva cautivo a hacer la voluntad del diablo y no la voluntad del Padre. Por eso el diablo te lleva cautivo a hacer su voluntad, porque eso es lo que le agrada a la carne, eso es lo que le gusta a la carne, hacer el pecado. Óigame, si a la carne no le gusta hacer la santidad, a la carne no le gusta someterse a la palabra de Dios, a la carne no le gusta estar viviendo de esa manera. Pero esa es la manera que Dios ha establecido para que tú y yo podamos entrar al reino. Vivir en santidad delante de Él. Vivir conforme a su palabra. Vivir haciendo su palabra. ¿La estás haciendo? En primer lugar tienes que leerla. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Todos los días de tu vida. ¿Quieres conocer los pensamientos de Dios?
¿Quieres hacer su voluntad? ¿Quieres tener la mente de Jesucristo? Te es necesario leer su palabra. Te es necesario aprenderte su palabra. Te es necesario oír la voz de Dios. Ahora debes aprender a escuchar la voz de Dios. Ahora debes de aprender a oír su voz. Que quieres que salgas del cautiverio. Que quieres que te despojes del pecado. Que te cambies esas vestiduras rotas. Y que te pongas vestiduras blancas. Dios quiere vestirte con elegancia. Dios quiere vestirte y presentarte en su reino como un príncipe, como un rey, con normas, con estatutos, con leyes establecidas de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores, para que tú y yo podamos caminar en su reino como reyes y sacerdotes, como príncipes y princesas. Pero tú no puedes caminar como un príncipe. Tú no puedes caminar como una princesa, tú no puedes caminar como un rey, tú no puedes caminar como una reina, porque no te puedes regir conforme a la palabra de Dios. Nos hemos convertido en un pueblo vulgar y no tenemos elegancia, no tenemos etiqueta, no tenemos respeto. No tenemos obediencia a la palabra de Dios. Por eso te dice el Señor, sal ahora de la cautividad. Sal como esa del mendigo. Sé rey. Sal de la pobreza a la riqueza del Padre. Deja de ser ignorante y llénate de la sabiduría de Dios. No hay mejor sabiduría. De hecho, no hay otra sabiduría que conocer al Padre. Cristo es la sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Llénate de Cristo. Llénate de su palabra. Enriquece tu corazón y serás sabio. Es que yo soy muy inteligente y soy sabio. Sí, pero fumas. No eres sabio. Eres muy inteligente, pero no eres sabio porque estás destruyendo el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y dice Dios que todo aquel que destruye el templo y morada del Espíritu Santo, Él le va a ayudar a destruirlo. Te vas a morir más luego. Eso quiere decir. Porque cada vez que tú le pegas un jalón al cigarro, estás introduciendo a tu cuerpo más de 2000 venenos. ¿Qué sabiduría va a ser eso? Eso es ser tonto. Es una estupidez. Seguir de esa manera. Por eso es que el diablo te tiene cautivo y no te puedes deshacer del cigarro. Te cuesta deshacerte de él porque tu cuerpo se ha enviciado y tiene un vicio que le gusta la nicotina y necesita estar con la nicotina en vez de estar con el Espíritu de Dios, que te da vida y vida en abundancia y que te da vida eterna. Y el otro te va a llevar a la muerte, un cadáver seco. Precioso Jesús, deja la droga, deja la prostitución, deja el adulterio, deja la fornicación. Jesús te está llamando a que salgas de esa cautividad satánica, porque el reino de los cielos no funciona así. El reino de los cielos tú debes de caminar en santidad. En el reino de los cielos tú debes ser obediente a Dios. Los niños son obedientes cuando tú les dices, mira hijo, tráeme.
esto. Y va el niño y te lo trae sin preguntarte para qué lo quieres, sin preguntarte por qué lo quieres. Simplemente es obediente. Ayer tuvimos una experiencia muy bonita con los niños. Y hemos visto que en las iglesias, hermanos, hermanas, cantémosle al Señor. Solo el salmista, el que está cantando al frente, canta, y los demás callados. No quieren abrir ni su boca. ¡Qué tristeza! Jesús recibe adoración, no de la carne, ni de la tristeza. Jesús recibe adoración de un corazón contento y agradecido. Los niños siempre están contentos. Los niños siempre andan jugando. Los niños siempre andan sin tener preocupaciones, porque saben que su papá les va a dar de comer. Así es Dios que quiere que tú y yo lo busquemos a Él día tras día, que confiemos en Él, que nos metamos en la lectura de su palabra, que entendamos y que nos quitemos el sombrero del hombre viejo y nos pongamos el sombrero del Espíritu, del conocimiento, de la palabra de Dios. Que respetemos sus mandamientos, que respetemos sus ordenanzas, que respetemos sus estatutos, que hagamos su voluntad, que caminemos conforme a su palabra. ¡Cuán difícil es eso! Hijos míos, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego. Él es el que te va a cuidar, Él es el que te va a proteger, Él es el que te va a apartar de todo el pecado del mundo, porque Él quiere que tú camines conforme a su voluntad. Y para gloria estaré en medio de ella, y para su gloria estará Él en medio de nosotros, compartiendo su gloria con nosotros. El Espíritu de Dios en medio de nosotros, Jehová de los ejércitos, ese es el que estará en medio de nosotros, pero debes de apartarte del pecado. Es un mandamiento de Dios. Es una ordenanza de parte de Dios. Es una orden divina que tú debes de hacer para caminar en su reino. Debes de apartarte de la brujería, debes de apartarte de la hechicería, debes de apartarte de la adivinación, debes de dejar de buscar a los brujos para que te digan lo que ya sabes de ti mismo, que estás perdido y que estás cautivo a la obediencia de Satanás y no has querido salir de ahí porque te gusta, porque te agrada, porque así quieres estar en miseria espiritual. En la oscuridad, cautivo. Dios te dice: yo te saco de las tinieblas a la luz, oh Santo de la gloria. Yo estoy contigo, dice Jehová. Oh, de oídas te había oído, dijo él. Pero después que Job hizo pacto con Dios de no ver con sus ojos a las doncellas, entonces Dios se le revela a él y él dice: ahora mis ojos te ven. Es necesario vivir en santidad para poder ver a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Huid de la tierra del norte, huid de los brujos, huid de la brujería, huid de la hechicería, huid del adulterio y de la fornicación, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí. Él los aborreció y los echó fuera.
porque es un pueblo rebelde, porque la rebelión los ha inundado. Sigue así y no verás a Dios. Sigue así y lo que te espera es el infierno. Sigue así y ahí te va a atizar Satanás. Sigue con la mentira, sigue con el adulterio, la fornicación. Obviamente no has entendido y no has comprendido que nos es necesario vivir rectamente delante de sus ojos, rectos y derechos, porque Él mandó a medir a cada uno de nosotros. Él ya nos midió, ya nos pesó, y algunos nos ha encontrado faltos. Algunos nos midió y nos pesó y nos ha encontrado como lingotes de oro, oro refinado, especial tesoro para Él. Y Ramay Saquende, hay poder de Dios. Por eso tú y yo debemos de ser especial tesoro. Oh Sión, dice, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Vivimos en el mundo y hacemos las cosas del mundo. Babilonia representa las cosas del mundo. Escápate por tu vida, dice Jehová, de las cosas del mundo y aprende a oír mi voz, dice el Señor. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. Todo aquel que toca a un hijo de Dios, toca la niña de su ojo. La palabra lo dice, no lo digo yo. El espíritu de la palabra de Dios dice, porque el que os toca a la niña de su ojo. Todo aquel que toca a los siervos de Dios, todo aquel que toca a los hijos de Dios, está tocando a la niña de su ojo. Estás peleando contra Dios, estás peleando contra Jehová de los ejércitos, y Él hará despojos de ti. Debemos de tener cuidado, hermanos, hermanas, amigos míos. ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué salen de tus pensamientos? ¿Qué estás hablando en contra de Dios? Hubo un presidente de Venezuela que maldijo a Israel desde sus entrañas y dijo, maldigo a Israel desde mis entrañas. ¡Qué tremendo! Le cayó la maldición a él, le dio cáncer. Y no pudo ser salvado ni por los mejores médicos cubanos. Le dio metástasis en todas sus entrañas. Santo de la gloria, por tocar al pueblo santo de Israel, por tocar a la niña de su ojo. Oh, santo de la gloria. Qué tremendo. Qué tremendo. Pero no hemos entendido que estamos peleando contra Dios. Y podemos decir que no necesitamos a Dios. Marilyn Monroe le llevaron la palabra y dijo que él no necesitaba de Jesucristo. A los 3 días murió. ¿En dónde está su vida? Pregúntate ahora. ¿Está con Dios?
No lo creo. Ella lo rechazó. Dice la palabra que todo aquel que rechaza a su hijo aquí en la tierra, el Padre lo rechazará en los cielos. Entonces, si no está en los cielos, si fue rechazada por el Padre, obviamente está en un lugar de tormento. Y ese lugar de tormento se llama infierno, en donde Dios ha creado el cielo y el infierno para que tú elijas a dónde quieres ir, porque Él nos ha hecho eternos a nosotros, a cada uno de nosotros. Nuestro cuerpo va a la tierra, el espíritu va a Dios y el alma es eterna. Y el alma debemos de cuidar nosotros para poder llegar al cielo. El alma tiene que llevar el sello del Espíritu Santo. El alma debe tener una diadema que diga santidad a Jehová, porque Dios es santo, 3 veces santo. Por lo tanto, tú y yo debemos de vivir en santidad. Porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos, dice el Señor, y serán despojo a sus siervos. Y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión. Canta y alégrate, tú que te dices ser cristiano. Cántale a Jehová de los ejércitos y alégrate, deja de estar triste. Alégrate porque Él quiere hacer grandes cosas en tu vida, porque he aquí, vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Hoy viene Él a tu vida, hoy viene Él nuevamente a tu vida. Ya vino una vez en carne, pero ahora viene en espíritu a habitar en tu vida. Alégrate y canta. Alégrate porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos si tenemos a Dios en nosotros, adentro de nosotros, el que nos hace caminar rectos y derechos delante de su presencia, el que nos hace caminar en santidad, el que nos hace ver las cosas de una manera diferente? Amén, hermanos. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día y me serán por pueblo y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti a darte esta palabra para que salgas del cautiverio, para que aprendas a tener a Dios en tu corazón, para que aprendas a tener a Dios adentro de ti, para que aprendas a aborrecer el pecado, a aborrecer la avaricia, a aborrecer todo lo malo que has aprendido desde pequeño. Todas esas malas palabras que tú aprendiste desde pequeño, tienes que quitarla de tu boca, porque Dios es santo y no puede habitar Dios en un templo sucio, lleno de maldad. ¿Quieres que Dios more adentro de ti? ¿Quieres que ese Espíritu Santo, dice Espíritu Santo, more en ti? Es necesario vivir la santidad. Para que el Espíritu de Dios more en ti, es necesario que vivas en santidad. Porque si no tienes el Espíritu Santo, entonces tienes otro espíritu que no es Dios. ¿Qué clase de espíritu tienes? El espíritu que opera en los aires, el espíritu de desobediencia, el espíritu de rebelión, el espíritu de rebeldía, el espíritu de Satanás que gobierna tu mente y tu corazón y te lleva cautivo al pecado. Apártate de él, dice Dios. Yo no te he creado
para que hagas las cosas de Satanás. Yo no te hice en el vientre de tu madre para que andes pecando todo el tiempo. No, yo te hice para que me busques a mí y que puedas venir a mi reino y que puedas ir al cielo a estar conmigo, porque de allá vienes, del tercer cielo te envié a la tierra para que decidas o vivir conmigo o vivir con Satanás una eternidad. Pero ahí con Satanás es una muerte eterna y conmigo es una vida eterna. Elige tú. Yo estoy enseñándote que tienes libre albedrío, que puedes decidir. Pero hoy te dice el Señor, lo vamos a hablar con la tecnología. Elige el programa que tú quieres vivir o morir. El programa de la muerte o el programa de la vida eterna. ¿Cómo quieres programar tu vida? ¿Cómo quieres ver tu futuro? Mira tu futuro ahora mismo, en este momento, y elige el programa que tú quieres elegir. Elige el mejor programa, dice Jehová. Yo te recomiendo, dice el Señor, que elijas el programa de la vida en abundancia y de la vida eterna. Que no elijas el programa de la muerte. Seguramente vas a tener muerte eterna y vas a sufrir toda una eternidad. ¡Wow! Sigue así, sigue sufriendo. Sal del sufrimiento, dice Jehová. Aprende a vivir en mis mandamientos, en mis ordenanzas, en mis estatutos. Respeta lo que yo he establecido. Así como respetas de no pasarte o sobrepasarte un semáforo, porque sabes que si te pasas y el policía o la policía te ve, te van a poner una sanción, te van a poner una esquela. Así es Dios, si tú te saltas sus mandamientos, si tú eres como alguien que se salta el portillo, alguien que se salta el muro que Él ha puesto alrededor tuyo para que no te lo saltes y puedas vivir en sus mandamientos, en sus estatutos, en sus ordenanzas. Dios ha establecido esa muralla de fuego alrededor tuyo para que la gloria de Él more en ti. Amén, hermanos. Entonces conocerás que Dios me ha enviado a ti para darte esta palabra. Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa y escogerá aún a Jerusalén, porque esta tierra que Dios nos creó del polvo es tierra santa cuando tú vives en santidad, tierra deseable para Dios. Calle toda la carne de la tierra delante de Jehová. Pon atención. Que la carne calle. Que los deseos de la carne se callen ahora delante de Jehová, porque Él es santo. Porque Él condenó en la carne el pecado del mundo. Jesús condenó en la carne el pecado, porque la carne es obediente al pecado, mas no le gusta someterse a la palabra de Dios, no le gusta hacer sus mandamientos, porque Él se ha levantado de su santa morada. Jehová está aquí, Jehová está allí, y se ha levantado de su santa morada para habitar en medio de ti, para habitar en medio de mí. Él se ha humillado para vernos y oírnos, para poder vivir en medio de nosotros. Dios está con nosotros, Dios está en medio de nosotros. Tú debes de aprender a caminar conforme a su voluntad. Así es que, hermanos, amigos míos, Dios te llama y te dice,
Sal de ese cautiverio. Corre por tu vida. Deja el pecado. Deja de hacer las cosas que están en el mundo. Deja de cantar esas canciones mundanas que te llevan únicamente a la muerte. Como Juanes que cantaba, porque el alma, porque tiene la camisa negra, porque así tiene el alma. ¡Wow! Hasta el diablo te dice cómo estás. El alma negra y con la camisa negra, estás vestido de maldad, estás vestido de tinieblas. Por eso Dios te dice que Él quiere cambiar tus vestiduras y quiere ponerte vestiduras blancas y quiere ponerte vestiduras de gala, como un rey, como un príncipe. Por eso haz esta oración ahora conmigo y di así: Señor Jesús, perdona mis pecados hoy. Quiero salir del cautiverio. Limpia mis pecados ahora. Cámbiame las vestiduras. Quítame la camisa y el alma negra y pon en mí vestiduras blancas y un alma blanca delante de ti. Inscríbeme en el libro de la vida. Quiero llenarme de tu palabra. Sé mi Dios por la eternidad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios es fiel y es verdadero. Si tú hiciste esta oración conmigo, hay fiesta en los cielos y aquí en la tierra también. Y los ángeles que habitan en los cielos han descendido a guardar tu vida ahora. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias, papá. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito Dios. Te alabamos.